En este video veremos cómo establecer la veracidad de un supuesto a través de hechos e indicios utilizando el teorema de Bayes. El problema que escogimos para desarrollar este concepto es el siguiente. Tenemos que los empleados de cierta empresa se encuentran en una convención anual. Un invitado externo va a dictar una conferencia durante ese evento. Este invitado se encuentra con uno de los empleados de la empresa, sin embargo, lo ve por la espalda. Ve que la persona lleva pelo corto, pero no reconoce si es hombre o si es mujer. Queremos calcular cuál es la probabilidad que esta persona sea mujer. Vamos a suponer que no tenemos más indicios para responder y que nos dan la siguiente información en esta tabla. Tenemos el total de empleados discriminados entre hombres y mujeres y además de los hombres conocemos cuántos llevan el pelo corto y de las mujeres conocemos cuántas llevan el pelo corto. Vamos a asumir que solamente hay dos opciones con respecto al pelo, tener pelo corto o tener pelo largo. Para solucionar este problema, en primer lugar, vamos a hacer el diagrama de Venn y ver un posible primer supuesto del invitado. En el diagrama de Venn vemos los eventos en rojo, las mujeres, en azul a los hombres, en verde las personas que llevan pelo corto. Un posible primer supuesto de este invitado puede ser el siguiente, que la probabilidad de que la persona sea una mujer si él sabe que lleva el pelo corto debe ser poco probable. O también puede pensar que la probabilidad de que sea mujer, dado que lleva pelo corto, sea por lo menos menor al 50%. Observe que estos supuestos dependen de la experiencia del invitado, por supuesto. Si este invitado, por ejemplo, fue criado en Colombia, donde la mayoría de las mujeres que trabajan llevan el pelo largo, es posible que haya pensado de esta manera. Vamos a ver qué tan válido es el supuesto del invitado. Para esto vamos a solucionar el problema con el análisis más sencillo posible. Observe que nos están preguntando una probabilidad condicional, cuál es la probabilidad de que sea mujer sabiendo que lleva el pelo corto. En ese orden de ideas, si sabemos que lleva el pelo corto, sería una de estas 64 personas. Y si de ellas 48 son mujeres, podríamos afirmar por los conceptos más básicos de probabilidad que esta debería ser el fraccionario, 48 dividido 64, dando como resultado 75%. Observe que esto nos muestra que los supuestos del invitado son incorrectos. Esto se da principalmente por lo siguiente. En primer lugar, el invitado podría pensar que la participación en esa empresa de hombres y mujeres debería ser 50-50, lo cual sabemos que no es cierto. Incluso si vemos en este caso, las mujeres de esta empresa ocupan el 80% de los empleados. Además, también como hablamos, es posible que este invitado pensara que muy pocas mujeres llevan el pelo corto, lo cual no es el caso, porque en este caso, más de la mitad de las mujeres llevan el pelo corto. Ahora, para plantear el problema y llegar a una conclusión general, vamos a definir los siguientes eventos. Vamos a definir el evento C como el evento que la persona tenga el pelo corto, B sub H como el evento que la persona sea hombre y B sub M como el evento que la persona sea mujer. Y queremos calcular formalmente esta probabilidad condicional. Ahora, por la definición básica de probabilidad condicional, sabemos que esta es un fraccionario donde el numerador es la probabilidad de la intersección que la persona tenga pelo corto y sea mujer, y el denominador es la probabilidad que la persona tenga el pelo corto. Vamos a dibujar un diagrama de árbol para poder solucionar este problema. En el primer nodo de decisión del diagrama del árbol, vemos si la persona puede ser hombre o mujer. Y tenemos una probabilidad de 20% que sale de dividir 20 entre 100, que sea hombre, y una probabilidad de mujer 80 dividido 100, 80% para que sea mujer. En el segundo nodo de decisión del árbol, vamos a mirar si la persona tiene el pelo corto o tiene el pelo largo. Enfoquémonos en el caso de los hombres, es decir, cuando nos encontramos acá. Si nos encontramos acá, la probabilidad de que la persona lleve el pelo corto sabiendo que es hombre debería ser 16 dividido 20 igual al 80%. Y por la misma razón, cuando en el primer nodo de decisión nos fuimos por mujer, la probabilidad de que la persona lleve el pelo corto sabiendo que es mujer debería ser 48 dividido 80, 60%. Así, al final del árbol tenemos los posibles resultados: hombre de pelo corto, hombre de pelo largo, mujer de pelo corto, mujer de pelo largo. Pero como la persona lleva el pelo corto, deberemos prestar foco a estos dos posibles resultados, a este y a este.
Este representa el porcentaje de hombres con pelo corto, 80% por 20% igual al 16%, y este representa el porcentaje de mujeres con pelo corto, 60% por 80%, 48%. Y en función de las probabilidades del diagrama del árbol, la respuesta sería la siguiente. Tenemos en total un 64% de personas que llevan el pelo corto, 48 más 16%, y de ellas 48% son mujeres. Esto nos permite generalizar el siguiente resultado. Esa probabilidad condicional, en azul, que tenemos el porcentaje de mujeres con pelo corto, lo calculamos utilizando la regla de multiplicación que vimos en videos anteriores, y el denominador lo utilizamos calculando la ley de la probabilidad total, que también la vimos en videos anteriores. Observe que el denominador finalmente es mirar todas las ramas del árbol que nos llevan a pelo corto, en este caso esta y esta, las dos que habíamos señalado, y el numerador únicamente sería aquella rama donde es mujer y lleva pelo corto, es decir, esta. Como observaciones importantes, podríamos decir entonces que Bayes no es más que una probabilidad condicional, el denominador se calcula utilizando ley de probabilidad total, y el numerador siempre será uno de los términos de la suma del denominador. En este caso, obsérvelo aquí. Así, en general lo que podemos concluir es lo siguiente. El teorema de Bayes no es más que una probabilidad condicional, pero que cumple los siguientes supuestos. Tenemos unos eventos B sub I, o unas categorías, que son mutuamente excluyentes y la unión de esas categorías da el espacio muestral. Queremos calcular una probabilidad condicional y es que dado un supuesto, dado un hecho, dado un indicio, queremos calcular cuál es la probabilidad que alguna persona, algún evento, algún elemento pertenezca a una categoría. Y utilizamos la definición básica de probabilidad condicional, pero reemplazando el numerador con la regla de la multiplicación y reemplazando el denominador con la ley de la probabilidad total, obtenemos esta fórmula. Si bien se puede observar, esta fórmula al parecer se ve un poco compleja, como vimos en el ejercicio, no lo es. Por supuesto, en el ejercicio vimos solamente dos categorías posibles, hombres o mujeres, pero este aplicaría para cualquier cantidad de categorías posibles. Y como habíamos visto, el numerador siempre será uno de los términos de la suma del denominador. Para terminar, ¿cuándo se usa el teorema de Bayes? El teorema de Bayes se usa cuando vamos a calcular probabilidades de un evento pasado dada información actual, es decir, que queremos calcular o validar qué tan probable es un supuesto. También se conocen como probabilidades a posteriori. Y finalmente, una segunda ocasión cuando se utiliza el teorema de Bayes es que si la pregunta es probabilidad del evento B sub k dado A y la persona intenta solucionar este problema, no lo puede solucionar, pero es más fácil calcular la probabilidad de A dado B sub k, es decir, se invierten las condiciones. Observe, la condición pasa a ser la pregunta A y la pregunta pasa a ser la condición B sub k. Entonces, si esta es más fácil de calcular, para calcular la pregunta original utilizamos el teorema de Bayes.